tal? Buenas a todas, todos y todes. En esta presentación vamos a trabajar un poquito de por qué hacer seguimiento de contactos estrechos en este momento de la pandemia, para qué hacerlo, cuál y cómo es la tarea y desde dónde se puede hacer. Sabemos que en este momento de la epidemia, en este contexto actual, una de las tareas fundamentales para disminuir la cadena de transmisión, cortar la cadena de transmisión del virus, es el rastreo, pero sobre todo el seguimiento, la identificación precoz de los contactos estrechos. Para ello, digamos, una cuestión importante es primero delimitar y compartir qué es un contacto estrecho, pero sobre todo qué es un contacto estrecho en este momento de la epidemia y sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? Un contacto estrecho en este momento de la pandemia. Yo he llevado varios meses del desarrollo de la misma, con un alto nivel de transmisión comunitaria, con un alto porcentaje de positividad de los testeos. Hoy consideramos un contacto estrecho a toda persona que haya proporcionado algún cuidado a un caso confirmado o sospechoso hasta el resultado del hisopado, mientras el caso presentaba síntomas o hasta durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas. También vamos a considerar un contacto estrecho a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a los 2 metros con un caso confirmado o sospechoso hasta el resultado del hisopado, mientras el caso presentaba síntomas o incluyendo hasta las 48 horas previas al inicio de los mismos durante al menos 15 minutos. Por ejemplo, convivientes, personas que visitan a personas que están enfermas o que realizan visitas en domicilio, compañeros, compañeras de trabajo. Comprender la fundamentación para la detección precoz y el seguimiento de contactos estrechos es clave para cualquier tarea que uno vaya a realizar. Saber para qué la realiza es un leitmotiv fundamental. Entonces, en este caso, nosotros creemos que la fundamentación tiene que ver con algo muy sencillo, que es que en esta epidemia, en esta enfermedad, limitar tempranamente el contacto físico de personas infectadas o posiblemente infectadas sirve para disminuir la transmisión de persona a persona. Es una de las medidas más eficaces en conjunto con otras medidas más de índole general como la reducción de la movilidad y el encuentro entre las personas. Entonces, la necesidad de una estrategia para la detección precoz, para la identificación precoz de los contactos estrechos, está básicamente relacionada con una característica que tiene el coronavirus, que es la ventana de oportunidad que genera la incubación de la enfermedad. ¿Sí? Esta ventana de oportunidad para la prevención de nuevos contagios, por la dinámica que tiene el virus, ahora lo vamos a ver en la próxima placa, puede ser tan corta como 3 días para ser efectiva. Por eso aquí el tiempo en la identificación, el momento en el que se identifica y se brindan las medidas adecuadas para limitar tempranamente el contacto físico son muy importantes. En esta imagen podemos ver la cronología que tiene la infección y esto que relataba anteriormente, que es la ventana de oportunidad. ¿Sí? Tenemos una persona que está infectada y que toma contacto con contacto estrecho, como decíamos anteriormente, esos son los criterios de contacto estrecho, y una persona que toma contacto con una persona infectada va a desarrollar los síntomas habitualmente, típicamente, a los 4 o 5 días desde ese contacto. ¿Sí? Entonces, ahí abajo, como verán, un contacto infectado tiene en general un periodo de incubación de 5 días. Y ahí está la ventana de oportunidad para detectarlo, promover el aislamiento y limitar el contacto físico en esos primeros 5 días del contacto. ¿Por qué esos 5 días? Porque en realidad van a ser menos. Van a ser 3 días, hablamos de la ventana de oportunidad. Si nosotros consideramos, si nosotras consideramos 5 días de incubación de la enfermedad, pero 48 horas previas al menos
de transmisión, estamos hablando que tenemos 3 días de oro para limitar ese contacto físico y indicarle a las personas que tienen que estar en aislamiento estricto hasta tener el resultado de la persona que se hisopa, o hasta 14 días desde su último contacto si ese caso se confirma como positivo. Bien, ¿para qué? Básicamente tiene un objetivo muy concreto. ¿Para qué hacer el seguimiento de contactos estrechos? Es cortar la cadena de contagio. No hay otro objetivo que ese. Y por supuesto, este objetivo, digamos, se corresponde con una misión de salud pública, que es cuidar la salud poblacional, cuidar la salud de la comunidad, evitar muertes evitables, evitar el colapso del sistema de salud y el sufrimiento evitable que podemos y debemos esforzarnos para que eso suceda. La tarea en concreto de una persona que hace seguimiento tiene que ver con 4 cuestiones, 4 tareas, digamos, ¿no? Hay una tarea general, pero son 4 los ítems o las cuestiones a las que hay que remitirse para una tarea cotidiana, en el cotidiano. Uno va a ser el monitoreo de la presencia de síntomas en ese contacto estrecho, ¿sí? Que hacen que ese contacto estrecho pase de ser contacto estrecho a ser sospechoso. Otra tarea es explicar los motivos y la necesidad de cumplir ese aislamiento estricto por 14 días desde el último contacto. Una persona que sabe por qué tiene que hacer lo que se le indica es mucho más probable que lo pueda realizar. Y lo otro es brindar asesoramiento sobre las pautas y cómo tienen que ser esos cuidados durante el aislamiento estricto. Y por último, una tarea muy importante, que es durante ese seguimiento, durante ese acompañamiento a las personas que son contactos estrechos, se pueden identificar nuevos contactos estrechos que no hayan sido identificadas en instancias previas, ¿sí? La tarea del acompañamiento, el seguimiento y el aislamiento puede ser muy fácil en la teoría, pero es cierto que en una sociedad como la nuestra, indicarle a personas que no se sienten enfermas, que deben quedarse en su casa, que deben cumplir una cierta cantidad de días en aislamiento estricto, no es una tarea sencilla. Por eso, explicar los motivos y la necesidad de cumplir el aislamiento esos 14 días desde el último contacto es una tarea fundamental de quien hace ese seguimiento, ese acompañamiento. ¿Cómo se hace? En la provincia de Buenos Aires desarrolló una plataforma digital vía acceso a internet, no se necesita ningún software, solamente se necesita un usuario que es provisto por el Ministerio de Salud, donde se accede a una plataforma para poder registrar estas tareas que veníamos contando. Y los beneficios, digamos, que tiene esta plataforma, que la información circula en forma muy ágil, se visualiza por todos los municipios que tienen acceso a la misma, y la información viaja a nivel local o se transmite a nivel local, sobre todo para la toma de decisiones y la toma de acciones en forma veloz. ¿Cómo puede ser el seguimiento que se realiza a una persona que es un contacto estrecho? Bueno, típicamente lo más difundido, lo más habitual, lo que llega a mayor cantidad de personas es el seguimiento telefónico, ¿sí? En Argentina tenemos un nivel de tenencia de telefonía muy alto, por lo cual el seguimiento telefónico es una estrategia muy válida y que nos puede hacer llegar a una gran cantidad de personas. También existe el seguimiento presencial, que es aquellas situaciones de cuando las personas no tienen teléfono, lo perdieron, no lo disponen, están en una zona sin señal, o simplemente por alguna cuestión circunstancial hay que hacerle una visita a domicilio. También la plataforma contempla lo que se llama un autoseguimiento. Nosotros le decimos que es un autoseguimiento monitoreado, que a la persona que tiene algún nivel de alfabetización digital, esto es, tiene un mail, sabe acceder a internet, le llega a su correo un usuario y una contraseña para reportar todos los días los síntomas que tiene, y eso se visualiza en la misma plataforma para quien hace el seguimiento pueda ir viendo si la persona completó el formulario, si presentó alguno de los síntomas, si pasó a ser sospechosa, etc. En concreto, ¿cuáles son en un día cotidiano lo que se hace con una llamada o con una visita? Bueno, primero es la presentación, ¿no? Decir, bueno, hola, ¿quién soy? ¿De dónde te estoy llamando? El motivo por el que voy a llamar a esa persona, que va a ser porque es un contacto estrecho de una persona sospechosa o confirmada de COVID. Voy a confirmarle los datos personales, y en el primer contacto es muy importante verificar si ese contacto
efectivamente cumple los criterios de contacto estrecho que veíamos al principio de la presentación. Una vez hecha la presentación, una vez confirmados los datos, una vez comunicado el motivo de nuestra comunicación, lo que vamos a registrar muy claramente es la fecha de último contacto, preguntándole a la persona cuándo fue la última vez que estuvo en contacto estrecho con la persona que está en estudio, que se hizo el hisopado y todavía no tiene el resultado, o con la persona que está confirmada con coronavirus. Hay que tener en cuenta que esto puede cambiar, ¿sí? Una persona puede ser contacto estrecho ayer 15 de julio, pero puede tener un nuevo contacto estrecho dentro de la familia porque aparece una nueva persona con síntomas y no se pudieron cumplir las medidas adecuadas, con lo cual hay un dinamismo que puede existir de la fecha de último contacto que puede y debe modificarse si aparece un nuevo contacto en ese acompañamiento, en ese seguimiento. Otra de lo que sigue, o sea, la otra cuestión es obviamente preguntarle sobre los síntomas, ¿sí? Es importante que estas preguntas se hagan en una forma lo más coloquial posible, ¿sí? Por eso preguntamos si la persona presenta tos, no importa si es seca, si es con catarro, si presenta dolor de garganta, si presenta pérdida del sentido del olfato o dificultad para sentir el gusto, si presenta agitación, respiración rápida o tiene sensación de que le falta el aire, y por último si presenta temperatura con termómetro mayor o igual a 37,5 grados centígrados. ¿Sí? Con cualquiera de estas preguntas que dice que sí, que se registra que sí, automáticamente la persona va a pasar a ser un caso sospechoso. ¿Sí? La otra cuestión que indagamos, que es muy importante en este momento de la pandemia, en esta situación económica que vive el mundo, el país, y que para una persona pueda cumplir el aislamiento estricto, es el acceso a la alimentación y a los elementos de higiene. ¿Sí? Por eso, una de las preguntas que vamos a realizar, vamos a registrar, es si la persona tiene acceso a alimentos, si tiene acceso a elementos de higiene, sin necesidad de que esa persona o sus contactos que estén en la vivienda tengan que salir a buscarlos, ¿sí? Si tiene una persona que se los pueda alcanzar, que se los deje en la puerta de la casa y puedan retirarlos, si tiene alguien que se los pueda traer, etc. ¿Para qué sirve esto? Bueno, porque básicamente una persona puede comprender los motivos por los cuales tiene que estar aislada, saber perfectamente cuál es el fundamento, pero si tiene hambre, si no tiene elementos para hacer esa higiene, muy difícilmente se puedan cumplir con el objetivo de la distancia física y prevenir y cortar la cadena de contagio. Este registro en la plataforma sirve para que los municipios la tengan disponible en forma centralizada, para facilitar la logística y para la distribución de la mercadería correspondiente. Y por último, por supuesto, hay que compartir las recomendaciones que hay para los contactos estrechos. Para esto hay documentos, hay materiales, pero un concepto muy importante a la hora de compartir las recomendaciones con las personas que son contactos estrechos es contextualizarlas. ¿Sí? Contextualizar esas recomendaciones a la situación en la que vive esa persona, a cómo es esa vivienda, a qué tiene disponible, a cuáles son las personas con las que convive, ¿sí? Y escuchar las dificultades para poder orientar a que estas recomendaciones, este listado de recomendaciones que tenemos, sean adecuados y adaptados a la situación particular, ¿sí? Los conceptos más importantes son no tener contacto estrecho con otras personas, intentar mantener esta distancia de 2 metros, no salir del domicilio ni recibir visitas y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, con alcohol en gel periódicamente si no se dispone de agua y jabón en ese momento, y bueno, las otras medidas como la desinfección del ambiente, sobre todo de aquellos lugares de la casa, del domicilio, que la persona toma contacto frecuente con las manos, ¿sí? Picaportes, mesas, mesadas, canillas, etc. ¿Qué pasa si una persona presenta uno o más síntomas? Un poco lo habíamos anticipado antes. Pasa a ser un caso sospechoso de COVID, ¿sí? Al registrarlo como tal, en el sistema de la plataforma, la información llega al municipio en tiempo real. En ese momento que la persona pone, el seguidor, el acompañante de contactos estrechos, pone que la persona presenta uno o más síntomas, va a aparecerle como caso sospechoso en un aplicativo que tienen disponible los municipios, que es donde reciben todos los casos sospechosos.
¿sí? Y automáticamente lo va a poder visualizar para ir a evaluarlo y seguramente, si es necesario, hisoparlo. ¿Qué se le tiene que informar a la persona cuando presenta uno más síntomas? Bueno, mire, usted presenta un síntoma, eso quiere decir que al ser contacto estrecho podría tener COVID y requiere una evaluación por el sistema de salud. Va a ser contactada por el municipio en el que vive. Si la persona tiene obra social, tiene prepaga, le vamos a pedir que además se comunique y le informe a su obra social o su prepaga que es un caso sospechoso, que se comunicó con él o con ella y que requiere la evaluación por su obra social o prepaga. La información de todos modos va a llegar al municipio para monitoreo, para seguimiento, pero es importante que si la persona tiene obra social o prepaga, se le indique que tiene que llamar a su cobertura de salud, ¿sí? Y algunas otras recomendaciones que les decimos, que bueno, que mientras esté en su casa hasta que sea evaluado, use barbijo en el domicilio, mantenga la distancia física, realice higiene frecuente de superficies con desinfectantes y una cosa importante, que decirle que las personas que permanecieron en contacto 48 horas previas desde el inicio de los síntomas pasan a ser nuevos contactos estrechos, ¿sí? Entonces, si en la vivienda, por ejemplo, ya había algunas personas que eran contactos estrechos, de alguna manera lo que tenemos que registrar es que se renueva esa fecha de último contacto y vuelve a comenzar hasta los 14 días, si es que el caso se confirma, y si cuando la persona, caso sospechoso, se descarta que no tiene COVID, bueno, ahí sí el aislamiento serán los días hasta la confirmación o en este caso el descarte del caso. Por último, y acercándonos un poco al final, bueno, ¿cuándo se da el alta del aislamiento estricto? Cuando una persona que es contacto estrecho tiene que dejar de estar en su casa con un aislamiento en su domicilio, en su vivienda, con un aislamiento estricto. El aislamiento es de 14 días, ¿sí? Desde el último contacto, 14 días inclusive. Entonces, en caso de ser convivientes y que no se pueda realizar bien el aislamiento en condiciones óptimas, lo que se llama la cuarentena, que es este aislamiento de 14 días, se va a tener que prolongar por 14 días desde el final del aislamiento del caso. Por ejemplo, si no se pudieron cumplir las condiciones de distancia física, si el uso de barbijo del caso confirmado no fue permanente, si la higiene no fue adecuada o las condiciones habitacionales son deficientes, los 14 días se van a contar desde el día del alta del caso confirmado, ¿sí? Y bueno, si el contacto estrecho, desde el último contacto, está asintomático durante 14 días, puede reincorporarse a su rutina en forma habitual al día 15. Recordar que la rutina habitual en el contexto de pandemia como el que estamos es tomando todas las medidas adecuadas, ¿sí? Por ejemplo, el uso del barbijo no es una medida de autoprotección, es una medida de cuidado colectivo, de cuidado hacia otros y hacia otras. Entonces, el uso de barbijo, tapabocas, la higiene frecuente de manos son tareas que en este momento las vamos a tener que seguir haciendo por más que el aislamiento estricto haya terminado. Bueno, ¿y dónde se puede realizar esta tarea? O sea, ¿quiénes pueden llevar a cabo esta tarea de hacer seguimiento de contactos estrechos? Por la vía telefónica son múltiples los dispositivos y las vías en las que se puede hacer. Por supuesto, el primer nivel de atención, los centros de atención primaria, las unidades sanitarias, algún dispositivo municipal que muchos municipios tienen que son centralizados para el seguimiento de contactos estrechos, algunos hospitales que tienen equipos que realizan esta tarea. También, y por supuesto, como una estrategia del Ministerio, es la apertura de centros de telemedicina en universidades públicas para el seguimiento de contactos estrechos. Y también esta tarea puede aumentarse la capacidad operativa con personas que estén en sus domicilios, que estén capacitadas por el municipio correspondiente y que cuenten con alguna conectividad a internet y un teléfono disponible para realizar llamados, ¿sí? Por supuesto que en cuanto al seguimiento de tipo presencial se va a realizar en el área programática o el área de influencia del centro de salud cercano a donde vive la persona. Y por último, ¿qué se necesita para hacerlo? O sea, ¿qué se requiere para hacer este tipo de seguimiento de contactos estrechos de esta modalidad? Básicamente lo más importante es un entrenamiento de personas que en el seguimiento y en la identificación de contactos. No es una tarea
que requiera un nivel de calificación técnica particular. No se requiere ser profesional de la salud, se requiere un entrenamiento, una serie de protocolos, una curva de aprendizaje de algunas horas para realizar la tarea y, por supuesto, la coordinación y el acompañamiento de algún referente de salud que pueda servir de soporte para dudas, preguntas emergentes, ¿sí? El acceso a la plataforma con un usuario que es provisto por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en coordinación con las regiones sanitarias, los referentes de las regiones, se pueden obtener estos usuarios. Y por supuesto es importante el conocimiento de los circuitos de información, de qué pasa si una persona pasa a ser sospechosa, quién la ve, quién la evalúa. Y algo que hablábamos al principio, el convencimiento, ¿no? El convencimiento que tenemos que tener cada uno y cada una en este momento de la pandemia de por qué hacemos las tareas que hacemos. El fundamento de por qué es importante en este momento hacer identificación precoz y seguimiento de los contactos estrechos para cortar cadenas de transmisión, reducir la propagación del virus en la comunidad y que tengamos un impacto sanitario menor al que tendríamos si no haríamos nada o si hacemos esto de manera incorrecta. Bueno, muchas gracias. En próximos videos hablaremos un poco sobre las instancias para la identificación precoz de los contactos estrechos, dónde se puede hacer, en qué lugares, de qué maneras, para acompañar esta estrategia sanitaria que es muy importante en este momento de la epidemia, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, en toda la provincia y en todo el país. Muchas gracias.